Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Esta vez estoy con Samuel Escarpato Mejuto. ¿Cómo estás, Samuel? Hola Jorge, encantado de este encuentro. Saludos a ti y a todos tus seguidores. Gracias. Gracias por invitarme, Jorge. Bueno, mira, estás con el Salto Ángel atrás, pero estás en Torino, me dijiste, ¿no? Sí, sí, sí. En Torino, que fuera de acá la conocen como Turín, la ciudad del Toro, en el norte de Italia, pegadito a Francia y casi pegado a Suiza. Bueno, un sitio de paso, por lo visto, un sitio que se le puede llegar fácil de Sí, varios lugares, ¿no? sí, 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 sí. Sí, vale, sí, sí, sí. ¿Y cómo paraste ahí? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo escogiste Torino Torino te escogió? Yo creo que Torino me escogió a mí porque es un cruce no solo de caminos, sino, bueno, yo digo caminos espirituales, porque am, mi hijo ya en Venezuela ya practicaba esgrima, los dos, la niña y el niño, ellos eran campeones en esgrima, su especialidad es el sable de las tres armas que tiene la esgrima, florete, espada y sable, por supuesto. Entonces, dice papá, esto hace una pila de años, 20 años atrás, papá, estaba niñito, no, menos de 20 años, perdón. Si nosotros somos italianos o tenemos la nacionalidad italiana, ¿por qué no me permites vivir en Italia un tiempo para practicar el sable? Porque las mejores escuelas de otras armas, qué sé yo, están en Hungría, en Polonia, las de espada, mientras que las de sable están en Italia y tal vez en Francia. En Italia, mira, estuvo, pero oye, con ese tiquitiqui, esa cantaleta, esa insistencia, y yo no quería dejar a Venezuela. Yo estaba relativamente bien con mi cargo docente en la UCLA, Barquisimeto, como profesor e investigador, por fuera como asesor, y mi mayor pasión el campo, las tierras, a pesar que no soy agrónomo. Yo estaba muy, muy pegado al campo, tierra, de los Andes tropicales, ese es mi biota, mi ecosistema principal. De hecho, por allá dejamos una finca de café en medio del bosque nublado. Ok, entonces, pero ese tiqui, 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 llegó la parte más ruda de la crisis de justo antes de emigrar, entre 2014 y 2017. Ah, papá, ya hice los contactos, de hecho había hecho contacto en varios clubes de esgrima. Vámonos, vámonos. Yo, hijo, al parecer la esgrima por allá es muy costosa. Venezuela siempre tuvimos la bendición histórica que los deportes de élite no eran tales, sino que los practicaba quien sea, como el sistema de orquestas juveniles e infantiles. Entonces, eh, ya el núcleo familiar dijo, ok, vamos a migrar. Cuando vamos a migrar, a mí se me presentaron varios problemas. Uno, dificultades económicas, porque se había acumulado ya una crisis a cuestas. Y dos, no tenía claro dónde llegar, a pesar de la nacionalidad italiana. Yo me despierto una mañana, mira a dónde llega el cuento, me despierto una mañana y le digo, muchachos, soñé con una ciudad italiana que comenzaba por la letra T, pero no la recuerdo. Entonces me dice mi niño, papá, tiene que ser Trieste, porque ya yo hice contactos en Trieste y allá hay muy buena escuela de Trieste, está en el extremo casi dando hacia Eslovenia y Croacia, en el extremo noreste, perdón, de arriba a la izquierda, perdón, arriba a a la derecha. Estoy pensando con el cerebro Hacia, volteado. hacia Austria. Sí, 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 frontera con Eslovenia y Croacia, por ahí está Trieste. Entonces, tiene que ser Trieste, porque hay muy buena escuela de sable, papá. Nos vamos para Trieste. Y yo, pero muy asustado. Yo, a pesar que soy hijo y a la vez nieto de migrantes, y crecimos con tantas culturas mezcladas. Mi madre es de familia española, mi padre es siciliano, italiano, nacido y criado acá. Eh, bueno, la ciudad con la letra T. Yo no sabía a quién contactar porque los pocos familiares que me quedaban
en Italia estaban muy comprometidos o muy viejitos o muy apretaditos y me fueron honestos, me dijeron, no, no te puedo recibir, me fueron muy honestos. Y yo me puse como loco a escribir a todas las personas que yo consiguiera con ciudades con las letras T, Trapani, Taranto, Trieste, hasta Torino, y gente con ciertas afinidades, vamos a decir, que gustase de la naturaleza, la fotografía, el arte, de la tranquilidad, la ruralidad, es algo que a mí me encanta. La ruralidad, eh, bueno, y escribí, no sé si 118, 119 perfiles o personas por Instagram, repito, y la única que me contestó, una señora muy, muy cercana a Torino, muy cercana, un pueblito eh, donde hubo una presencia judía muy fuerte, por cierto, y donde están los restos de la primera fábrica de jeans del mundo, y un pueblito que se llama Chieri. Yo le dijo como que es Torino. Me pongo a investigar Torino. Yo no soy fanático del fútbol, pero es sede de la Juve y obviamente sede del Toro, del equipo Torino, sede de la Nutella, sede bueno, del Museo Nacional del Cine, el Museo Nacional del Automóvil, primera capital de Italia, del reino o Ducado de Saboya, que era una partecita de Francia y esta parte de Italia. Eh, yo, bueno, vale, Torino será Torino, pero veo también que fue una de las últimas partes en ser conquistada por los romanos y eso a mí me llamó la atención, una conquista, una ocupación tardía parte de los romanos y por tanto la romanización. Entonces, territorios celtas, que vienen de Austria, vienen de Suiza, vienen de, bueno, no digamos la parte austríaca de los germanos, ¿no? Pero estoy hablando de la parte austríaca de los celtas, sobre todo de Suiza y muy especialmente de Francia, luego apodadas por los romanos como las Galias, por eso le decimos galos, pero no, no es el nombre más correcto. Y como a mí me apasiona también el mundo indígena y las culturas originarias de casi cualquier país, y he ido a muchas partes a convivir con comunidades indígenas desde casi desde niño. Lo explico en mi segundo libro, que lo hablaremos más adelante. Eh, Dije, vale, Torino, me gusta Torino. Me gusta Torino porque todavía hay presencia de no muchos cultos, pero sí cierto respeto a la cultura ancestral de los celtas y adoro los celtas. Le dedico un capítulo en mi segundo libro porque am, Y eso fue, ¿ustedes se mudaron en qué año? Porque dijiste que empezaste con la crisis y tal, al final, ¿cuándo se plasmó la... octubre de 2017. O sea, que Y duraste nos vinimos y como dormimos. 2 años en el proceso de para dónde y esas cosas. Sí, 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 sí. Dormir en un cuartito de peroles, o no sé desde dónde nos escuchen, de corotos, de cachureos, de Mm, trastes. En un cuartico de peroles en el segundo piso de una casa muy fría. mm. Eso fue muy fuerte ese primer fin de año 2017. O sea, Luego no tuvimos. tienen dos hijos, un niño, un hombre y un joven y Sí, una sí, niña. sí, 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 sí. Y llegaron Entonces, eran 4 personas. ese pueblito, sí, ese Mm, pueblito pegadito a Torino. Luego me quedaba complicado conseguir este trabajo en Torino. Luego nos venimos a la ciudad y a conseguir trabajo. Y yo entré a trabajar de ayudante de mesonero en un hotel de lujo. mm. Ayudante de mesonero. Yo me divertí montones, los casi 2 años que estuve allí. Redefiní muchas cosas en mi vida. Sí, bueno, cuando uno sale de su país, pues tiene que ir a la aventura, pues, o sea, no hay, y hay que abrirse a cualquier cambio, no hay que ser tan testarudo de pensar que es uno a uno la cosa, ¿no? Sí, 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 eh, sí. Y yo llegué con mucha arrogancia en el sentido de que, bueno, yo soy doctor y tengo toda esta experiencia, además soy investigador y escribo tales cosas y me va a quedar fácil conseguir trabajo en el ámbito académico o todo lo contrario. Eso fue tan cuesta arriba como que nunca lo conseguí.
pese a que ya tengo ciertos reconocimientos, porque me han invitado como conferencista acá y sobre todo en España, que viajo un par de veces al año a dar algunas conferencias en algunas universidades. Eres politólogo. Mi doctorado en la Simón Bolívar, en Sarteneja, al sur de Caracas, mi doctorado en la Simón Bolívar fue en politología, sí, en ciencias políticas. Me Ujú. especialicé en políticas públicas y en sociología política, pero sobre todo análisis de políticas públicas, porque ya yo venía trabajando con eso. Sí, bueno, Siempre me ahí apasionó el ámbito de la planificación aplicada a la transformación y al desarrollo local, muy especialmente, era como se va destapando el laberinto, muy especialmente ese desarrollo local sustentable, muy, muy requete, especialmente, y lo reafirmo, lo afinco, lo ahínco, sustentable. Desde hace, yo creo que más de 30 años trabajo yo en ese ámbito. mira, bueno, para ir un poquito así como conduciendo la cuestión, una de las cosas que me llamó la atención, uno que tiene una muy buena labia en forma, digamos, didáctica de cuestiones de ciudadanía y de, o sea, me parece que pues tienes una presencia en las redes didáctica, pongámoslo así, y bastante puedes comunicar conductas que a seguir y cosas así, el que tenga, el que se dé el tiempo de escucharte, pues. O sea, me pareció muy bueno. Y lo otro, bueno, que crees en los duendes. Entonces, Gracias. eh, ¿cómo es esto de los duendes y que has escrito cuestiones alrededor de eso? ¿Hay duendes Mm, venezolanos o hay duendes solamente por aquí? Yo irlandeses, ¿no? te voy a No, hay decir duendes en te voy todo a el decir, mundo. te voy a decir una historia y partimos de ahí. Mi hijo nació en Alemania y íbamos a un kinder que era en la universidad, en el campus, que era supuestamente de gente del campus, de intelectuales y de estudiantes, cosas así, ¿no? Entonces, imagínate un kinder que tú tenías que ir habían reuniones de kinder cada martes. O sea, una cosa así tipo como un centro científico, una cosa así. Entonces, una de las cosas que se discutió en una de esas reuniones era si se dejaban los duendes que estaban distribuidos en el kinder, que, porque en Alemania tú tejes duendecitos y los pones en las esquinas y cosas así, ¿no? O se quitaban porque era el mensaje que se le daba a los niños si se empezaba con este mundo de fantasía y cosas así. Entonces, eso era una de las discusiones y bueno, ahí te paso el micrófono. Qué interesante. Oye, me pasó exactamente lo contrario en una escuela de mis niños cuando pequeños. Parto del comentario de la escuela y luego regreso a tu pregunta si creo en duendes o no. Eh, mm, Mi hijo también fue con el varón que me pasó, que tuvo muy buenas maestras o muy buenas profesoras. Sin embargo, no recuerdo si fue en el tercer grado de la primaria, ya hace, no sé si 18 años atrás o menos, ponle 15 16 años atrás, eh, él empieza a llegar un poco traumado a casa, porque en casa él dibujaba mucho hadas, le gustaba mucho el arte en esa etapa de su vida y las dibujaba solito, nadie le decía, cree en hadas, piensa en hadas, ve las hadas, conversa con las hadas, no dibujaba duendes, sino hadas. A veces las pintaba, a veces no las pintaba. También le di una época por dibujar Toritas, digo, la Divina Pastora, esa expresión religiosa típica de Barquisimeto y del centro occidente. Pero las hadas, se pegó mucho con dibujarlas y de muchos ángulos, wow, o sea, ¿de dónde sacas eso? No sé, yo decía de ver la película animada, no sé, Tinkerbell, o no sé. Peter Pan, Y, ah, Peter perdón, Pan, Peter o Pan. Peter Pan, o puede ser. Bueno, pero un día llegó triste y regañado de la escuela y dejó de pintar las hadas. Y las dos profesoras, las dos maestras, le indicaron que por favor no lo hiciera, que eso eran cosas del demonio, eran cosas diabólicas. ¿Qué tal? Y yo ¿cómo? Eso, yo fui a conversar con las dos chicas bastante jóvenes o más jóvenes que yo en ese momento. Y supongo que todavía, si estamos los tres vivos. Entonces,
Y le digo, oye, ¿qué pasó con esto? Hasta que descubro que ellas eran, o son, o eran en ese momento, cristianas evangélicas. Entonces, yo le dije, mira, yo estoy procurando respetar su religión, pero no busquen imponérsela a mi hijo. Es una escuela laica y eso que hicieron estuvo muy mal hecho, porque eso formaba parte de los valores de mis hijos, de los valores de mi hogar y de la formación integral de mi hijo. O sea, fíjate que no estamos hablando de creencias que de verdad le hagan daño, que no, sino, bueno, entonces eso fue un choque cultural muy grande. Estoy hablando de Venezuela, década y media atrás, y que le prohibieron, él dejó de dibujar y pintar hadas. O sea, por respeto, porque él veneraba siempre a sus maestras, a sus maestros, hacía mucho caso. Un niño, vamos a decir, muy fundamentoso a esa edad. Y por mi parte, yo me crié en hogares de libres pensadores que decía, hijo, ¿qué quiere ser usted siempre que no le haga daño a la sociedad? Me bautizaron católico, mis padres son católicos, pero sin embargo libres pensadores. Entonces mi familia, el que cree en astrología porque quiere, el que es Rosacruz y el que no es Rosacruz, o el que está en otro tipo de orden iniciática, el que está en alguna logia, el que está... Entonces hay toda una pléyade para escoger, excepto religiosos. En mi familia no hay religiosos, o no somos religiosos, o por lo menos Practicante. practicantes, pero sí creyentes, eso sí, Mm. somos muy, muy creyentes. Entonces, dentro de esa creencia te podrás imaginar la biblioteca que yo me paseaba de niño, iba desde Connie Méndez hasta Allan Kardec. Tú estás muy cerca. Entre tú y yo es todo el espacio de León Denisard, de Allan Kardec, entre Austria y el norte de Italia, empezando obviamente por Suiza y una partecita de Francia. Esas eran las bibliotecas de la casa de mis padres, más literaria hacia lo místico que hacia lo científico. Y desde muy niño yo estoy muy pegado a esas cosas y he tenido algunas experiencias en algunos campos y en casa. Entonces, o estoy loco o el mundo de lo espiritual verdaderamente existe, o las dos cosas. Sí, no, obvio que uno, pues, digamos, tiene fases, hay fases como más con los pies en la tierra y hay otras fases en que te gusta volar con la mente. Eso. Nosotros, yo pienso que el ser humano tiene cantidad de dimensiones y uno se puede estacionar un tiempo en una dimensión o en la otra, cosas así, ¿no? Y tenemos sentidos para todo, o sea, hay sentidos que nos permiten entrar en las distintas dimensiones, pues, o sea, por ejemplo, yo lo veo desde el punto de vista de la música, una estructura tan etérea como la música, pero con que cierres los ojos y sigas la música, haces un viaje Claro. cerebral, corporal, llámalo como quieras, ves colores psicodélicos, lo que sea, y eso tú no lo puedes describir desde el punto de vista, bueno, esto es que estás y tiene tanto Claro. de efecto de tal cosa o te va a servir para tal cosa. Eso son el mundo este de las sensaciones, de lo que tú puedas Sí. despertar y esas cosas. Entonces, bueno, si crees en los duendes y incluso has escrito He y escrito, sí. no en todos mis libros, pero sí en por lo menos dos hablo de eso. Mira, bueno, otra de las cosas que me parece también es esto del desarrollo sostenible, un tema que, bueno, siendo venezolano, yo siempre pienso que uno podría, a veces he pensado que la solución de Venezuela es llegar a una autarquía en que nos desconectemos del resto del universo y vivamos con todo lo que tenemos ahí de la biomasa tan buena que hay, la cantidad de horas de sol, la cantidad de agua, el aire que nos llega desde el Caribe y todas estas cosas y Tal entonces cual lo estás diciendo, ahí está la les, respuesta. le saquemos provecho a eso y digamos, ¿para qué necesitamos más autopistas? ¿Para qué necesitamos más esto? Si lo tenemos todo en el lugar donde estamos. Pues, o sea, que simplemente Todo, literalmente. Sí, señor. a lo mejor internet, no sé, pero hasta incluso sin internet podría uno estar en una especie de sistema que te permite vivir con muy poco
porque lo tienes todo, pues, o sea, tienes el agua que te cae, Sí, las lluvias, que llueve bastante, las podrías recoger, tienes el sol 12 horas al día todo el año, tienes, bueno, sí, sí, sí. etcétera, ¿no? Entonces, bueno, y también con el tiempo de la pandemia, eh, obvio que uno eh, piensa, deberían haber ciudades inteligentes en que pues, la ciudad se autoabasteza y también esto que tú Sí, puedas ya eliminar estos grandes centros de capitales con cantidad de infraestructura, porque eso ya no se requiere porque digamos que las administraciones públicas ya pueden estar descentralizadas totalmente con esto de que tú sí, puedes sí, trabajar sí, desde cualquier lado. Entonces, no sí. sé, ¿qué te parece a ti este tema? Me parece que es un tema buenísimo que uno ya Bueno, dice, bueno, partamos de desmitificar por desmitificar el concepto y a partir de ello creo que podemos sacar, no solo para esta entrevista, sino ramales que pueden ser líneas de investigación y desarrollo. Cuando hablamos de desarrollo sustentable o sostenible, como le dicen acá en Europa, eh, no estamos hablando de ecología, ni se relaciona con ecología. Tú dirás, bueno, sí se relaciona con ecología, sí, te está hablando un ecologista y ferviente ecologista, pero también te está hablando un profesional que asesora a empresas en esa materia, responsabilidad social, cómo convertir o una empresa o en meritoria a un sello B Corp. Yo he trabajado con esas cosas. Entonces mi discurso siempre es estructural en el sentido que toma en cuenta distintas y muy diversas variables, y una de ellas es la ecológica, la ambiental. Pero partamos de un concepto central que es muy parecido al concepto que se sugirió hace ya casi 40 años. Y es que tú puedas vivir bien hoy y satisfacer tus necesidades hoy sin comprometer los recursos que van a requerir las futuras generaciones para satisfacer sus necesidades. Entonces tú dirás, bueno, esto es un eufemismo de aquel viejo Sioux en Norteamérica que dijo, esta tierra no te pertenece a ti ni me pertenece a mí, la heredamos en nuestros hijos. ¿Cómo? Imagínate algo tan atemporal como decir, esta tierra la heredé de mis hijos, me la prestaron mis hijos. Exactamente, entonces lleva eso a la parte técnica, a la parte científica, es cómo lograr que un modelo de desarrollo te permita disfrutar hoy sin comprometer las necesidades o los recursos que van a requerir las futuras generaciones para cubrir sus propias necesidades. Wow, tú metes eso en un filtro, en un sedazo, en una matriz de indicadores para valorar los modelos de desarrollo en casi cualquier país, y estamos todos raspados, reprobados. No pasamos la prueba. ¿Ok? O sea, no puede ser que entre marzo y junio de cada año ya hayamos agotado los recursos anuales que calculamos que requieren las sociedades. Quiere decir que por 7, 8 o 9 meses, dependiendo del país que mire, se está viviendo con recursos prestados. Es decir, siempre estamos con un crédito adicional, todos los países en materia de recursos. Esto puede sonar etéreo, pero no es nada etéreo. Estamos todos los días empujando, presionando y rompiendo los límites de hasta dónde pueden llegar el planeta Tierra y sus recursos. Repito, no es nada etéreo, tampoco etéreo que dentro de mis líneas de investigación o de conferencias que doy yo en algunas universidades europeas es, mira lo que voy a decir, suena muy arrogante. Y pues, ya lo declaré arrogante porque luego cuando me digan que es arrogante, yo te lo avisé. Enseñar a los europeos a comprender, por lo menos a hilar, a comprender que la emergencia climática que se está viviendo en Europa depende muchísimo de la destrucción acelerada de la selva amazónica por la corriente de viento y corrientes atmosféricas y marinas que hay en el Atlántico. Tormentas donde vive mi interlocutor, les digo a todos, donde vive Jorge en Austria, o en Alemania o en Dinamarca, por supuesto España, Francia, Portugal y todas las islas británicas, e Irlanda. Tormentas que eran muy raras, rara vez llegaban, una vez de cada 100 años, 2 veces cada 100 años, ahora están llegando todos los años. Todos los
año se está inundando mínimo una, dos, tres partes de Europa simultáneamente, que es lo más loco. No es que tú me digas, bueno, en febrero se está inundando tal parte y en agosto tal otra. No, no, no. Ahora todos los meses alguna parte de Europa está siendo azotada. Y explico el factor bioregulador, termorregulador, sobre todo, de la selva amazónica. Cuando respira, bota unas cantidades enormes de vapor frío, vapor fresco a la atmósfera, más de 20 millardos de toneladas métricas por año, más que el río Amazonas en agua. Lo que bota cuando respira, o lo que botaba antes que destruyéramos grandes lotes. Este vapor frío, vamos a decir, apaciguaba el recalentamiento oceánico o marítimo, que con apenas unos pocos grados, medio grado, un grado, grado y medio, un poco más caliente, ya emite más vapor de lo que normalmente ya alimentaba la formación de huracanes y tormentas tropicales. Como le estás dando más alimento a los huracanes y a las tormentas tropicales, se están formando más, se está extendiendo la época de huracanes. Originalmente la época de huracanes era, vamos a decir, de mayo, casi junio, hasta noviembre. Han abierto ese rango y ya no dura esos 4 o 5 meses, ya dura 7, 8, 9, hasta 10 meses. Dentro de poco va a durar todo el año. Entonces, dicho esto, prefiero que vayamos no a los modelos predictivos, sino a los mapas reales en tiempo real, a la observación satelital en tiempo real, que hoy las tenemos en las redes sociales. Hoy no hace falta que te metas en la página web de la NASA. Mete el clima hoy, o el tiempo, perdón, hoy, y métete para que veas cómo las corrientes marinas hacen como grandes agujas de reloj en torno al Atlántico. Entonces entran en el Caribe, bordean toda la costa de Norteamérica, chocan con las corrientes frías que vienen de Groenlandia, de Canadá, del Polo Norte, la corriente del Labrador, y luego bajan abruptamente otra vez, pero hacia Europa, y golpean sin misericordia Europa, como está pasando esta semana en Italia y en España, y Portugal, por supuesto. Entonces, ¿qué sucede? Que una corriente muy cálida de pronto golpea con una corriente muy fría y hace que precipite, condense y precipite enormes cantidades de agua que no saben de dónde salió. Cuando tú haces en retrospectiva de días y a veces de semanas de dónde viene esa corriente, llegas a la zona tropical del lado oeste del Atlántico. Y ahí está la Amazonía. La Amazonía, yo diría Panamazonía, métele la Orinoquia, métele tantas bosques tropicales en todas las Guyanas, Surinam, todo eso. Por supuesto, todo Brasil. Cuando llegas al sur de Brasil ya no es el río Amazonas. Me faltó mencionar el río Amazonas, pero cuando llegas al sur de Brasil ya no es el río Amazonas, sino es el Paraná, el norte de Argentina, toda la mayor parte de Bolivia que da hacia la selva, la mayor parte de Perú que da hacia la selva, parte de Ecuador, por supuesto, bueno, en fin, todo Paraguay, bueno, toda esa zona está siendo mucho más devastada que el arco minero del Orinoco, que ya era gravísimo. El eje norte de Brasil, que va de Manaus a Boavista y de ahí a Pacaraima, todo eso es Brasil. El norte, extremo norte de Brasil, que da con Venezuela. Se ha destruido tanto, tanto, tanto esa selva, Dios mío. Eso es increíble, lo que yo he llorado, lo que los investigadores, los científicos, los activistas que trabajamos en esta área, que nos alejamos de los alarmistas y nos alejamos de los negacionistas, sino que trabajamos con la ciencia. Por supuesto, el sur de Venezuela, el arco minero del Orinoco. Ese conjunto era, vamos a decir, el punto de más grave deforestación en las últimas décadas. Sin embargo, abajo, muy abajo del otro extremo de esa gran Panamazonía, que da hacia Perú, da hacia Bolivia, da por supuesto todo Paraguay, todo el sur de Brasil, nos enteramos de los últimos 10 años, un poco más, que ya se habían aprobado la construcción de un tren bioceánico y carreteras, trenes bioceánicos que conectan los puertos industriales del Brasil, que están en el extremo sur del Brasil, con enormes puertos costeros del Pacífico.
en Ecuador, en Perú y el norte de Chile. Sobre todo en Perú, el gigantísimo puerto de Chancay, que ya se está inaugurando. Lo construyó China o lo amplió China. Gigantísimo. Yo creo, no sé si el más o uno de los más grandes de América, del continente. Entonces tú ves satelitalmente, te asistes de recursos satelitales y ves todo lo que se ha destruido en la última década. Ha sido tan vasto, tan acelerado, porque ningún país en ese eje quería quedar detrás o desconectado del desarrollo. Fíjate que volvemos a desarrollo sustentable. Quería quedar desconectado del desarrollo. Entonces, yo no voy a perder esta oportunidad. Entonces tengo que tumbar, tengo que deforestar, destruir miles y eventualmente casi cientos de miles de hectáreas, te estoy hablando de países concretos, para poder conectarme a esa gigantísima red que ya prácticamente está lista. Entonces, no se explica en Europa por qué en los últimos años, es decir, los últimos dos, los últimos tres, los últimos cuatro, los últimos cinco, se han incrementado este desastre climático, estas tormentas que llegan a lugares impensables, Alemania, Sí, bueno, ¿ok? todo está interconectado. Con Súper el interconectado. Amazonas también depende creo que del Sahara, ¿no? Que recibe, Tú dices por los vientos de las arenas que sí, llegan y le ayuda a y, fertilizarse, sí, cómo y no, cómo no, obvio que el cómo no. Amazonas y el Congo son cuestiones que todavía existen y que se deberían de Wow. Y si preservar vamos al porque, Congo, vamos a llorar. eh, Y si vamos al Congo, vamos a llorar porque no salen en esos países de una guerra civil o de un golpe de Estado o de saqueo de recursos. Entonces yo no sé si es que grandes intereses mundiales les conviene claro, está que los toda países donde hay tantas riquezas estén la, desestabilizados, la, estén peleados entre ellos. la partición actual digamos, del mundo es geopolítico, o sea, no se ha Sí, hecho de absolutamente, una absolutamente. forma, digamos, respetando Sí, los sí, ecosistemas y esas cosas, porque obviamente que los ecosistemas, como tú dices, la Amazonía, por ejemplo, debería ser coordinado en conjunto, o sea, no tomar decisiones sí, de sí, canales aquí, conexiones allá, autopistas aquí sin ver sí, 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 el sí. conjunto, el El total, impacto, el el impacto. impacto, Entonces sí. estamos hablando de evaluaciones de impacto y estamos hablando de desarrollo sustentable, que repito, y cierro esta larga exposición, eh, que puedas tú disfrutar, satisfacer hoy las necesidades de las presentes generaciones, pero sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Entonces, es una fórmula un poco extraña, pero se puede lograr. Sin embargo, se puede lograr. Estamos, repito, investigadores de todo el mundo tratando de explicarlo de forma más simple. Suena muy arrogante cuando lo explicas de forma científica. Yo participé junto a un grupo de colegas, doctores, en la revisión de una gigantesca publicación que va a ser el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en este año, el GO7 2025. Participé en la revisión de los borradores, que había que hacerle correcciones. Entonces, ahí tuve la oportunidad de coordinar con colegas de todo el mundo y la preocupación es exactamente la misma. Bueno, yo creo que lo que pasa es que el mundo adelanta y echa para atrás y todas estas cosas. Yo creo que con la cuestión esta de las emisiones de CO2 hubo como un adelanto, hubo coordinación, esto de los huecos de ozono, eso yo creo que se llegó en cierta forma en algún momento a ver el efecto humano en esas cosas, ¿no? Pero de repente entonces salen estos negacionistas que dicen que eso no tiene nada que ver, que son cuestiones cíclicas del mundo, que no, que la influencia humana es cero. Y yo siempre digo, bueno, Inocua. pongamos Sí, que haya un poquito de verdad de los dos lados, porque tienes que ensuciar, que tienes que hacer claro. de la Amazonía una cloaca, por ejemplo. ¿Qué necesidad hay de eso? Claro, O claro. sea, hay Sí. cuestiones que son de lógica de anteojito, pues. Hay un capítulo, por cierto, que lo está aludiendo sin querer. Hay un capítulo de Ajá. mi segundo libro, Cantos de Tierra y Vida. Hay un capítulo que se llama Más acá del cambio climático. Ese capítulo digo, ok, vamos a suponer que todo eso sea cierto, que no, la huella
la huella humana no hace nada sobre el planeta Tierra. Vamos a suponer que sea cierto. Vamos a suponer que sean solo factores cósmicos, ¿ok? Factores cósmicos, sean, qué sé yo, que la Tierra está pasando por una forma de constelación cercana, que la radiación cósmica está haciendo que, y bueno, y todos son factores cósmicos y nada es culpa de lo que hagan o dejen de hacer la gente que vive acá en el planeta. Vamos a suponer que eso sea cierto. Vamos a tomarlo como premisa para formar un teorema. Entonces yo en ese teorema abro una conjetura y digo, ¿qué tiene que ver eso con que tú seas malvado, seamos malvados? ¿Qué tiene que ver eso con que tú ensucies? ¿Qué tiene que ver eso con que tú desordenes y dañes? ¿Qué tiene que ver? Es decir, a ver, indistintamente creas o no creas, milites en una causa ecologista o no, vamos a suponer que nos salimos todos de la causa ecologista. ¿Qué tiene que ver eso con que dañes las playas, dañes los ríos, dañes los bosques? O que te vayas a una playa tranquilo porque vienes de jornadas laborales estresantes, lo que fuera, o para recuperar tu salud. Y para recuperar tu salud tienes que dañar los arrecifes coralinos, tienes que hacer unas rumbas súper escandalosas, tienes que, o sea, ¿qué tiene que ver, que creas o no creas, en la ecología o el impacto del humano sobre esta, con que seamos ciudadanos sin responsabilidad social? ¿Me explico? O sea, estamos hablando de gente que justifica, sea en lo grande, en lo macro o en lo micro, hacerle daño a los demás o pasar por encima de los derechos de los demás. Sí, bueno, Y ya, el ser humano, obviamente, pues ha sido maravilloso en todo lo que ha creado y, bueno, solamente con esto de uno ir a América en uno de estos vuelos transatlánticos y cosas de esas, uno dice, qué maravilla y eso, ¿no? Pero después, cuando, por ejemplo, volviendo al caso de la pandemia, que te ponías a ver estas fotos de cómo se iba haciendo switch off el mundo, que cuántos vuelos habían una vez y después menos y menos y cosas de que increíble la cantidad de vuelos que hay a la vez en este mundo, solamente por quítame esta paja, porque vamos a ir a pasar un fin de semana en una ciudad, porque ahora eso es posible y entonces agarramos un carrión y nos vamos 3 días a tal lado y cosas así. O sea, hay cosas que, o sea, se podría hacer un poquito, no necesariamente que la gente no conozca el mundo, pero no por sí, quítame esta paja, o sea, o sea, claro, 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 claro. Mira, te doy un ejemplo muy venezolano. Eh, el Parque Nacional San Esteban, que es parte de montaña, que es la continuación, vamos a decir, de Henri Pittier, del Ávila, el Henri Pittier, bueno, vamos a decir en la costa, en la costa, en la cordillera de la costa. Pero hay una parte del Parque Nacional San Esteban que baja hacia la playa y está un lugar que se llama Isla Larga cerca de Puerto Cabello. Y en Isla Larga hay un par de barcos hundidos donde mucha gente vamos o íbamos a bucear, a hacer submarinismo allí. Y yo hice submarinismo desde muy jovencito, desde los 14 años de edad que hice el curso, me certifiqué y luego seguí buceando por algún tiempo. Y quiero contar esto. Yo viví el antes y el después de, de la PDVSA con más derrames, menos derrames, más derrames. Dije más, menos, más. Vamos a decir que durante la década de 1990, sobre todo a finales de esa década, se empezaron a ver los efectos de un mar un poco más limpio. Y a principios de este siglo, vamos a decir que antes que PDVSA estuviera preocupada por certificarse con la ISO 14000, la gestión ambiental, responsabilidad ambiental, que eso empezó a trabajarlo muy bien desde el año 1994, 1996. Antes de eso había un poquito menos, no digo que no había preocupación, pero un poco menos de preocupación en materia de impactos ambientales. La década de los 60, los 70, los 80. Finales de los 80 ya yo buceaba por allí y me costaba ver fauna y sobre todo flora marina.
en esos barcos hundidos. Bueno, eh, yo duré un tiempo sin ir, y empezando este siglo, fui a bucear otra vez y me impresionó ver la limpieza de las aguas y mucha vida marina resurgir en torno a esos barcos hundidos. Te estoy hablando unos 15, 18, 20 años atrás, que es la última vez que yo buceé por allí. Y entonces yo viví el antes, durante y casi que no vi el después, pero sí el antes, durante de una política de controlar derrames petroleros y fugas. ¿Ok? En torno al Palito, en torno a Pequibén, en torno a Planta Centro, en torno a, para los que no sean de la zona o no conozcan esta parte de Venezuela, estamos hablando de complejos petroleros y petroquímicos en todo el estado Carabobo y parte del estado Falcón, ahí concentraditos, la mayor parte dentro del estado Carabobo en la costa, y que se nos hacía reflejo en los impactos que causaban o los daños que causaban sobre los arrecifes coralinos, inclusive las corrientes del Golfo Triste que llevaban al Parque Nacional Morrocoy. ¿Ok? Entonces, estábamos hablando de Isla Larga, del estado Carabobo. En Isla Larga, yo buceé antes vamos a decir, el efecto de la implementación de estas políticas de control de derrames y después. Ok, volvemos al desarrollo sustentable. Imagínate que eso atraiga más turismo y mejor turismo, que por lo general es el turismo que deja dinero, el turismo que va a hacer observación de aves, observación de estas bellezas naturales, eh, que no es el turismo de depredador, no es el turismo abusivo, no es el turismo de, disculpen el término, que es terrible lo que voy a decir, turismo de pedofilia, turismo de, bueno, que los hay en algunos países. O sea, no es turismo sexual, no es, es un turismo conservacionista y que tiene demasiado que ver con todo esto que estamos hablando. Y yo aterrizo en la economía, indistintamente que yo crea en duendes o no crea en duendes, yo aterrizo en la economía porque mi primera formación es administrativa, financiera, planificación y fui profesor en una facultad de economía, de ciencias económicas y empresariales, casi 20 años, en asignaturas muy relacionadas con las finanzas. Yo digo, aun cuando yo soy ecologista, vuelvo a aterrizar en la economía. Y esto te dura, es sustentable. Si te dura no dañando a los otros, es sustentable. ¿Ok? Y bueno, Entonces, digamos que la parte que uno quizás debería de propagar es que en el caso de Venezuela hay muchas oportunidades, supongamos que haya un cambio a futuro y que tenga la oportunidad de volver a empezar, ¿no? Entonces, bueno, decir, bueno, ajá, vamos a volver a empezar, pero ¿qué línea vamos a tomar? Todos tenemos que parecernos a Dallas, Texas, a Houston, a Manhattan, a la cuenca esta del Mediterráneo, o tenemos una oportunidad única de hacerlo mejor. Y entonces creo que ya está sucediendo, ahí es donde que hay una entra, generación que sí. está reclamando el respeto y el cuidado de los espacios naturales. Unos chicos y chicas, y también venezolanos que eventualmente van a visitar, que se resisten a abandonar el país, se resisten a, cuando lo digo de manera positiva, de manera alegre, se resisten a verlo deteriorarse y dicen, no, yo no voy a esperar por ningún político, no voy a esperar lo voy a hacer. Y te doy otro ejemplo muy concreto y muy material. Yo viajaba por todo el país, pero hasta el último rinconcito, conociendo espacios naturales. Y habían espacios naturales tan apartados que poca gente iba. Y la gente que iba eran borrachos o brujos en determinadas cuevas, determinadas quebradas, determinadas, ojo, o en este momento no vamos a decir los borrachos son malos, los brujos son malos. Estoy haciendo una observación objetiva. O conseguía restos de botellas de cerveza o conseguía restos de velas y velones y de tabaco en muchas cuevas y lugares donde hoy han sido retomados por grupos excursionistas de espeleología, a estudiar las cuevas, de conservacionistas, de los que hacen rappel y hacen
bueno, pues lanzamientos tiradas en cuerdas, encordadas, escalada, wow, y eso, mira, yo no sé si esto mm, también tiene que ver con una onda de que está comenzando lentamente, porque ningún cambio político es rápido. ¿Ok? Recuerden que en politología los péndulos pasan para un extremo, si lo llevaste a un extremo, donde tú vives en Austria fue así, si lo llevaste a un extremo a finales del siglo XIX, luego en la segunda década del siglo XX buscó llevar a otro extremo. Ojo, eso es peligrosísimo, esos extremos porque cuando tú sueltas el péndulo, o per forza, en algún momento él se suelta, ¿a dónde va a parar? Al otro extremo. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, esos procesos usualmente no son rápidos. Te decía, vamos a regresar al ejemplo concreto, que hay un tipo de reconstrucción en Venezuela, no sé si decirlo espiritual, no sé si decirlo de conciencia país, no sé si decirlo que es raro, para mí es raro, pero hermosísimo, raro que familiares y amigos o en las redes sociales ver que abunde visitas pacíficas a espacios naturales. ¡Wow! Y expertos en turismo como esta señora Valentina Quintero, que lo dice, ¿por qué yo voy a abandonar mi país? Este es mi país, ¿qué tal? ¿No? Entonces, ya los trabajos que ella hace o gente que hace cosas como las que ella hace o hacía, eh, tienen como más oferta de parajes naturales, más lugares, se están descubriendo más cosas y ya no son la gente que deja el botellero de cerveza o las velas, los velones y los tabacos. No sé si este paralenguaje, que no lo estoy simulando, lo estoy diciendo real, cosas reales, puede simbolizar también que algo se está dando, que algo viene. Y bueno, yo espero que eso sea así. Esos son, por lo general, pues pasan Señales. por ciertos niveles de conocimiento, pues de gente intelectual, de gente que le gusta estas cosas de la meditación, de cosas así. Eso hay que propagarlo a todo nivel. Yo la última vez que estuve en una playa en Venezuela, pues fui a alguna, digamos, uno de estos hoteles posadas que hacen grupos familiares que tienen cierta, digamos, intención de hacerlo bien y todas estas cosas, pero luego vas a la playa, entonces encuentras la botella, el botellón de 2 litros de Pepsi-Cola aplastado ahí en la tierra y cantidad de tapitas y cosas así, entonces por lo menos yo, pues, aunque sea una hora le dedico a recoger esta basura, pongámoslo así, pero es Genial, te decir, felicito. hay mucho de esto de que yo tiro la basura antes de llegar a la casa en algunos de esos lugares, incluso hasta lo que las recogen van y la tiran después del carro y la tiran en algún sitio. Entonces, bueno, hace falta que los comunicadores sociales, que hayan más Renis o Tolinas, más gente de estas que se dediquen a tararear, a tararear, a tararear, a tararear, porque en algún momento pues se le prende el bombillo a la gente, pues de que lo que tú eches en tu terreno de atrás, eso te afecta la vida, pues. O sea, que uno tiene que Sí, ser, en cierta forma, pues tratar de que cada quien cuide su terrenito y si tú cuidas tu terrenito y yo cuido mi terrenito y el otro cuida todo, el terreno total está cuidado. O sea, no es que es una cosa claro, que es imposible de hacer. Cada quien tiene que hacer su claro, parte. Y, así es. y bueno, es una mentalidad, pues, por ejemplo, aquí, me imagino que también lo ves tú allá, uno tiene que hacer ciertos sacrificios como ir a botar el plástico en un sitio. O sea, entonces, bueno, si ya tienes que ir a botar el plástico en un sitio, pues tratas de no tener tanto plástico para no tener que ir a ese sitio. Pero si no te cuesta, sino bajarlo o tirarlo por un tubo para que caiga en un sitio que ni siquiera vas nunca en tu vida, pues es más fácil, pues. Entonces hay que tener lo que te quiero decir es que a veces las cosas baratas salen caras, porque tú simplemente estás viendo un pedazo del uso que es barato, pero después la restauración del efecto de lo barato termina siendo más Sale caro y caro. te, Entonces no es sustentable, volviendo al te, concepto. te- Bravo, eh, bravo. Me gustó mucho ese concepto porque
Si eso te afecta a futuro, pero te ayuda a satisfacer una necesidad hoy, no es sustentable. Sí, Bravo, mira, bueno, Carlos. yo siempre que llegamos más o menos a esta altura del programa, yo le he pedido a la persona que me defina que su concepto de felicidad y que nos deje un eslogan o algo que le diga que se diga a la persona en esos días en que realmente te cuesta, pues en que dice, bueno, la verdad es que la cosa es cuesta arriba, que entonces, ¿qué te dices para continuar? Necesitas respirar profundo. Acabo de respirar profundo porque pensé que son momentos en la vida. Fíjate que yo no sé si tú y yo hace 10, 20, 30 o 40 años atrás hablábamos con la misma velocidad. Yo no, yo no. Yo he sido muy eléctrico y hasta impositivo, muy militante, sobre todo en la causa ecologista. Y yo no sé si me estoy poniendo viejo ya cuando uno pasa los 50, ¿no? Pues yo creo que cuando pasé los 40 yo me pasé un switch que empecé a bajar la guardia en muchas cosas y más a cooperar que a combatir. Y luego que ya pasé los 50, aún más. Es decir, qué sé yo, eh, en estos días una amiga, no tengo por qué negarlo, es muy, muy de izquierda, chilena. Yo hice un post relacionado con lo que sucedió allá con George Harris. No soy seguidor de George Harris, ojo, pero sí viví en Chile hace 16 años como parte de un tramo doctoral financiado por la Universidad de Kassel de Alemania. Casualidad estudiando las políticas, los impactos sociales y ambientales de las políticas agroalimentarias de Chile y el impacto en las zonas rurales e indígenas. Bueno, y viví y recorrí todo el sur de Chile. Disfruté mucho. Bueno, entonces se me ocurrió escribir algo y dejé muchas amistades de Chile. Y se me ocurrió escribir algo como una carta supuesta, no sé, si una carta abierta. Por ahí le mandé un correo a George Harris. Le dije, mira, indistintamente la xenofobia, cuando uno llega a casa ajena tiene que adaptarse. Y, y estuviste hablando fuerte de ciertos valores que están allá, que indistintamente de las corrientes políticos partidistas son valores que hay en Chile y fueron resentidos. Entonces, bueno, qué sé yo, el lugar común, que ya lo ha dicho mucha gente, hablar mal de Salvador Allende. E inclusive en Chile, gente que no es de izquierda lo respeta. Un presidente fallecido en condiciones dramáticas. Pero en Chile también está la colonia palestina más grande del mundo, fuera de Palestina. Ojo con este dato. No está en Egipto, no está en Turquía, no está en Cisjordania, no está en Europa, que hay demasiados, muchos, muchos musulmanes en Europa. Está en Chile, la colonia palestina más grande fuera de Palestina. Y hacer chistes eventualmente contra los musulmanes, eso en Chile va a pegar muy feo, aun cuando de pronto no profesen la religión, el Islam. En Chile, estos descendientes. Pero lo que te quiero decir es, yo le hablé de esas cosas y le hablé de que los chilenos son muy mordaces, más que los venezolanos en las redes sociales. Muy mordaces. Y tienes que tener cuidado y es un fenómeno eh, muy chileno que yo lo viví, lo estudié en el doctorado, el fenómeno de la participación en redes, mucho antes del alzamiento en la Puerta del Sol en Madrid, en 2011, mucho antes del movimiento Ocupa Wall Street, de cuando explotó la mega crisis financiera en el 2008. Es la generación de los pingüinos, por la vestimenta de los chicos, de los chiquillos de la escuela y de secundaria, la generación de los sin miedo, primera vez que se alza grupos gigantes de chicos y chicas, la mayoría chiquillos, en Chile, después de la dictadura. Eso fue en 2006, que pusieron en jaque el primer gobierno de Bachelet, imagínate tú. Y eso que Bachelet, vamos a decir, centro izquierda, la pusieron en jaque por los terribles costos de la educación, bueno, una cantidad de cosas. Chicos que salían al liceo y no tenían esperanza de poder estudiar, que es muy costoso. Yo conocí gente con padres suicidados
que no podían pagar la educación de sus hijos, tenían que tener 2 y 3 trabajos para poder pagar créditos educativos. Bueno, dicho esto, la amiga de esta muy de izquierda me bloqueó, me sacó de sus redes. Yo, bueno, lo lamento, porque no me gustó que hablara feo de los venezolanos. Yo dije, debe ser muy puntual. eh, ¿A qué te vas a referir? ¿A cuál comportamiento y a cuáles venezolanos? No todo. Que Jorge Concalves no es así y de repente Samuel Escarpato tampoco es así. Trato de ser respetuoso inclusive con el adversario, inclusive con el que profese ideas contrarias. Y le dije, mira, yo te voy a ser muy honesto. Hasta amigos comunistas, yo le he pedido que me acompañen a la selva a alfabetizar y ayudar en comunidades indígenas y jamás me acompañaron. Entonces yo no voy a generalizar que todos los comunistas son teóricos y de ciudad, pero lo que sí puedo decir es que ninguno de los que yo invité me acompañó a la selva, a meterme en zonas muy difíciles, a hacer trabajo social que lo hice por muchos años, por más de 20 años, en Venezuela y otras partes de Sudamérica. Entonces se enojó muchísimo, pero me bloqueó y me dijo, está bien. Entonces, la pregunta tuya fue, esos días que estás down o esos días que estás tenso, o esos días que estás ansioso, defínenos con una frase, danos un consejo. Ok, mi consejo es no combatas, coopera. Y que esto llegue a oídos de la oposición venezolana. Por supuesto, se van a enojar mucho conmigo cuando me digan cooperante, convivente, convivencia. Así nunca vamos a lograr una transición en Venezuela. Se logra mucho más rápido de lo que tú crees, diciendo, ¿cómo coopero contigo para que te vayas más rápido? Ojo lo que te acabo de decir. Y eso se lo puedes decir a un mal ánimo, a un mal humor, a una persona con mala vibra, a un mal día. ¿Cómo coopero contigo? A un golpe que te hayas dado en un dedo. ¿Cómo coopero contigo para que te vayas más rápido? Tú dirás, esto es profundamente metafísico. Está bien, diría mi madre, que le gustaban más estas cosas metafísicas. Pero esto ayuda muchísimo, muchísimo al respirar profundo y decir, es solo un momento, es solo una mala vibra. La mala vibra no es mía, porque cuando tú te enojas y combates, y me ha sucedido cuando me enojo o me he enojado y combato, quedo mal, quedo con Mira, una mala no, vibración por días. nos quedan 2 minutos o menos. ¿Eres feliz? En cierto sentido sí, en cierto sentido no. O sea, en cierto sentido no, porque decía cuando iniciamos y mi predilecto ecosistema son los Andes tropicales. Quiero estar en los Andes tropicales donde yo me siento mejor, más que en el mar, que me encanta el mar, los Andes tropicales, por allí. ¿Ok? Quiero ayudar a recuperar el sector universitario venezolano. ¿Cómo? No sé. Por ahora hago tutorías, asesorías, a veces soy jurado de tesis, de posgrado, de doctorado en varias universidades, pero quiero ayudar a recuperar el sector de la ciencia y universitario venezolano, cooperar. Y ahí te voy a decir, soy feliz Bueno, en todo. te agradezco este tiempo. Realmente, bueno, como te das cuenta, la hora se va rapidísimo cuando el tema es buenísimo. Eh, Te deseo lo mejor. Espero que logres ayudar a la recuperación del país en algún momento, o por lo menos contribuyas a que la gente entienda los caminos a seguir y que, bueno, que los hijos se desarrollen en donde están, que hagan esgrima, que se cultiven. A lo mejor algún día regresen Así es, también. Jorge. Te mando un abrazo no tan lejano, desde Viena hasta Torino. Y gracias, Jorge. Igual para ti, muchas gracias. Y gracias a todos los que te sigan y espero que nos encontremos en otro momento, en otro espacio también. Bueno, claro, y por favor, los que escuchen esto, interésense por las redes de Samuel y ahí hay mucho que escuchar de dónde se animan a otros temas y eso. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, gracias.